Amigos de Vladi al vivo, buenas noches, feliz viernes a todos ustedes. Seguimos hablando de la primera vez. Es que esta primera vez se va a repetir. Y no lo digo porque ya está anunciada la segunda temporada, sino porque es siempre un placer repasar y recordar estos 13 capítulos que a mí personalmente, que soy de la generación setentera, me ponen los pelos de punta. Buenas noches y bienvenido, Emanuel Restrepo. Qué placer recibirte. Hola Vladimir, buenas noches, feliz viernes para ti. Muchas gracias por invitarme. El placer es mío estar acá después de ver que han ido pasando todos y todas ahí de a poquitos. Bolivia es uno más de los países que se adhiere a la fiebre de la primera vez. Lo digo así, fiebre. Voy a usar este término, ¿sabes por qué? Porque una película muy referencial de los setentas se llamó Fiebre de sábado por la noche. Ya, No ajá. sé si la viste en televisión o qué sé yo. Entonces, cuando ustedes exponen esta fiebre latinoamericana, para quienes todavía no han empezado la serie, déjenme decirles que está ambientada en la Bogotá de mediados de los 70 y por eso digo esto, que es uno de los grandes elementos que hacen de esta serie una de las más vistas y de las más queridas. Justamente es por eso, es porque se habla de una era en particular, de un tipo de comportamiento de este grupo de adolescentes que va liderizados por este señor que tengo aquí al frente, quien hace el papel de Camilo Granados, y por cuatro chicos, quienes son justamente Salcedo, Arbeláez, Castro y Pavón. Emanuel, contame cómo ha sido este viaje en el tiempo para vos. Empecemos por ahí. Ay, pues ha sido increíble, la verdad. Hoy hablaba con alguien que le decía como que todos los días hay una sorpresa nueva. Yo siento que ha sido desde hace un año que ya vamos a cumplir justo un año de haber empezado. Nosotros empezamos a grabar el 7 de marzo, justamente, del año pasado. Como que siento que es sorpresa tras sorpresa y esta última etapa del estreno y todo ha sido eso, como una semana nos dicen estrenamos, la otra semana nos dicen segunda temporada, la otra semana nos dicen estamos en el top 10 global de series de habla no inglesa, es como un recorrido de emociones muy fuerte y yo estoy muy emocionado, muy feliz, muy agradecido, tengo que confesar y también se lo he dicho a muchos amigos y cercanos, es como que hay veces abruma, es como yo no lo puedo creer, pero la verdad yo estoy muy contento, siento que solamente puedo estar agradecido de todo lo que se ha hecho y de todo el recibimiento que ha tenido y ha sido muy lindo este viaje. Ahora, el viaje al pasado, que siento que es el viaje de grabar y todo, siento que ese es otro tema que seguramente ya hablaremos, pero también fue increíble y también fue hermoso vivir los 70. Siento que es una época con la que me siento identificado. Yo creo que yo hubiera podido vivir muy fácilmente si no es que viví en ese momento. Así que fue también hermoso, hermoso regresar al 76. Un mundo sin internet, un mundo donde la comunicación era más directa, un mundo donde habían todavía muchos tabúes y de todos estos temas, capítulo a capítulo, la serie se encarga de justamente dar a estos cinco jóvenes la oportunidad de abrir los ojos hacia un mundo que de repente estaba empezando a buscar cambios. La década de los 70 fue muy importante en cuanto a ciertos, a poder sobrepasar los límites, sobre poder ya empezar a hablar de ciertos tabúes y de ciertas situaciones. Y estos cinco chicos, quienes estaban agrupados en un colegio fiscal o distrital, como le llaman en Colombia, que es el José María Ajá. Ruz, ¿no? Que son colegios para personas que no tienen una buena condición económica o personas que tienen, ¿no? Una Del economía Estado, que del son como Estado. colegios del Estado. Exacto, es lo que nosotros llamamos acá de los colegios fiscales, ¿no? Entonces, Ok. le llaman distritales allá. Entonces, tienen el ingreso de la primera mujer para convertir a esto en un colegio mixto y a partir de ahí se genera una historia fantástica de amor y de una serie de aventuras y desamores donde Camilo Granados es quizás, no sé si decir, Emanuel, el gran afectado de la historia, porque creo que todos en conjunto también sufren un poquito esta llegada de Eva. Contanos un poco más sobre esta situación, el cómo lo Com- vivían ustedes del otro lado, o sea, fuera de las grabaciones, quiero decir, la sí, percepción. completamente de acuerdo con eso que dices de si Camilo Granados es el realmente afectado. Yo siento que no, que todos definitivamente están afectados, todos. O sea, esta historia se trata de la afectación que tiene Eva frente a toda una institución, frente a la vida de muchas personas y siento que en ese sentido, pues todos se ven afectados. Sin embargo, como es Camilo el que está contando la historia, es a través de él que vemos lo que pasa, entonces
por eso siento que entendemos mucho más las reacciones y las afectaciones que tiene él, pero pues es ella llegando a todo el mundo a cambiarlo y a como hacerse preguntas. Ahora, con respecto al otro que dices de cómo lo vivimos desde adentro, pues fue un trabajo muy extenuante. Trabajar en televisión, de pronto mucha gente no lo sepa, pero es un trabajo agotador y largo y constante, como que hay un tabú también de no, pues es como súper relajado y súper tranquilo y ganan mucha plata y están ricos y es como, no, no es del todo cierto, se trabaja mucho. De hecho, acá en Colombia tenemos estipuladas 12 horas de trabajo, gracias al sindicato de actores, porque eso incluso antes, años atrás, era mucho más, trabajaban mucho más, a mí no me tocó esa época. Entonces sí, son 12 horas de lunes a sábado grabando, eh, y siento que por eso mismo, pues es como casi obligatorio conformar equipos donde se trabajen desde el amor, desde creer que es un proyecto lindo, y eso fue la primera vez. Creo que había mucho amor desde todos los lugares, desde todos los frentes en los que se podía trabajar, y aunque estábamos muy cansados y era un trabajo extenuante y duro, pues la pasábamos muy bien. Había mucha diversión, muchas ganas de que quedara un producto bien hecho, y fue un proyecto soñado. Yo muchas veces lo he dicho, hace poco lo escribí en un post que hice en Instagram, como yo siento que yo algún día soñé y muchos amigos siento que han soñado este proyecto y era como vivir un sueño, literalmente. Así suene cliché, no sé cómo pueda sonar, pero eso era como estar viviendo todos los días un sueño y eso lo hacía pues completamente hermoso. Manuel, ¿es verdad que cuando estabas ya tenías todo planificado, te ibas de gira y todo lo demás, de repente te llega esa llamada mágica que cambia la historia de tu vida y te dicen, Manuel, probablemente el protagónico es tuyo? Así fue, no sé dónde lo viste, pero sí, así fue. Yo me entero de Yo, todo, me encanta muy, estudiar a mis invitados. me encanta, muy informado. Así fue literalmente. Yo con mi mejor amiga y uno de mis mejores amigos y amigas, yo tengo un colectivo que se llama Círculo Colectivo con mi mejor amiga y otros dos amigos tienen un colectivo que se llama Improvisal Project acá en Bogotá, en Colombia, y nos juntamos los dos colectivos para hacer una gira por España con un formato de improvisación, que era lo que yo llevaba haciendo durante muchos años y todavía hago impro, y ya estaba todo planeado, la gira estaba con tiquetes comprados, con invitaciones en todas las ciudades, talleres, llevar talleres, o sea, todo estaba completamente planeado desde un año atrás. Claro, pues de eso se trata también un poco la vida de nosotros, los artistas, que es muy incierta y es muy de picos, entonces era como, ok, planeémoslo y ahí vamos viendo qué pasa. Y ya todo estaba listo. Uno de mis sueños también era viajar a España con Alejandra, que es esta amiga que te cuento. Em, y no sé cuánto tiempo antes, ya no recuerdo bien, fue casi un mes antes, empieza a salir todo lo del casting. Y yo me acuerdo mucho de una llamada que tuve con Alejandro, mi manager, en un bus. Yo estaba regresando de Mosquera de visitar a un amigo y él me decía, ¿cómo estás listo? Es que vas a protagonizar. Y yo le decía, pero no entiendo, Alejo. Igual yo me pueden dar 3 semanas de permiso. Yo como que todavía no lo dimensionaba ni entendía lo que iba a pasar. Y yo le dije como, me pueden dar 3 semanas. Y él me dice como, a ver, Emanuel, vas a protagonizar, no te pueden dar permiso. Y yo, no, pero 3 días, o sea, 3 semanas no es tanto. Y me decía como, no, tienes que llamar ahorita a cancelar todo. Y yo tenía mucho miedo porque sabía lo que eso significaba. De hecho, esa llamada con mis amigos, que fue una videollamada, a decirles como, oigan, no puedo viajar con ustedes, era muy rara porque era como, no puedo viajar con ustedes porque estoy cumpliendo un sueño enorme, pero les tengo que decir que no. Entonces era como, yo no sabía qué sentir, si estar alegre o estar triste, sentía las dos. Me acuerdo que Alejandra se puso muy brava, hubo como malestar, obviamente fue como, listo, ya colguemos, hasta mucho tiempo después fue como que todos caímos en cuenta de, ok, esto está perfecto y todo pasa por algo. Terminó viajando otro gran amigo, Víctor Tarazona, también un improvisador increíble, y todo se solucionó, pero en ese momento de caos fue como, ¿qué es esto que está pasando? Como, no voy a viajar ya con todo listo, pero pues voy a cumplir este sueño de mi vida. Y sí, fue muy, muy paradójico, pero ahora con distancia y con contexto es un momento lindo, gracioso, como que nos reímos de todo el drama que hubo alrededor. Ay, valió la pena, valió la Valió pena. mucho la pena, valió mucho la pena.
Sergio, Mateo, Brandon y Julián son los cuatro amigos, los cuatro nombres de los actores que son los amigos más cercanos al personaje de Manuel. ¿Cómo fue este primer encuentro entre ustedes? ¿Cómo fue la química? Uh, Yo también he contado esta historia un par de veces y es que fue muy chistoso porque yo soy el mayor de todos. ¿En Entonces, serio? claro, sí, soy el mayor, 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 muchos años mayor. Y yo llego. Dame la fórmula. Después No, hablamos. eso es pura genética, eso es pura genética. Oye, estamos mal entonces. Yo me acuerdo que yo llego al ensayo, al primer ensayo, a conocerlos a todos y como si pasaba como unos días y yo digo como, Dios mío, yo estoy grande. O sea, como que yo no lo había asimilado porque igual yo siento que yo tengo un espíritu jovial, yo decía como yo soy niño todavía, puedo jugar, pero era como, yo llegué y yo dije, no, de verdad, yo estoy grande. O sea, yo no me siento como en o sea, sí me sentía raro, me sentía extraño, no me sentía como par en el sentido de eso, de la juventud. Ya incluso habiendo hecho todo lo que es artificioso, que es Alexandra, fue la diseñadora de maquillaje, pues es un trabajo increíble desde el maquillaje, desde el peinado y todo para verme joven, pero yo sentía que había algo actoral que había que trabajar, obviamente, y yo decía como, qué susto, ¿yo qué voy a hacer? Y me acuerdo que le conté a Mateo, le dije como, oye, tengo mucho miedo, yo no sé qué voy a hacer, yo me siento muy grande, de hecho no, como que no sé cómo empatizar, cómo relacionarme. Y Mateo me escuchó y me decía como, sal con ellos, habla con ellos y comparte, y fue el mejor consejo. Y creo que de ahí también empezó, ya por fuera del set, lo que inició una gran química y como una gran amistad entre todos, porque era como salíamos de fiesta a comer, a hacer cosas, a hacer planes, y también mi objetivo era como pegar, que me pegaran esa juventud, que yo siento que hay una cosa también en lo actoral de una energía que da la edad, una energía es una mirada diferente, es una mirada de querer conocerlo todo, de inocencia, de querer vivir, de tener ganas de vivir, como que yo siento que eso va cambiando energéticamente y la manera corporal, todo lo hace distinto y yo me fui pegando a eso. Entonces ese primer choque fue como yo no voy a poder y yo después ya la pasaba muy bien y bueno, eso generó una gran amistad entre todos y, y sí, como que eso fue. Yo después ya después, ese es el trabajo que ustedes ven, que ya juzgarán si valió la pena y si es creíble o no, pero pues así pasó todo. No, no es creíble, es muy creíble, te lo digo yo. Yo ya obviamente también sé cuál es tu edad real, pero al margen de eso, eso que dices es tan importante, porque el personaje que nos traes, Camilo Granado, es prácticamente, es el tierno, es el que la inocencia todavía la lleva a flor de piel. Esa es la percepción que yo tengo. Cada uno de los personajes tiene características muy especiales, ¿no? Salcedo es el explosivo, de repente Arbeláez es el más sensato de todos y va por ahí más o menos, pero Camilo Granados en particular es esa figura que todo el mundo quiere abrazar, te lo digo Mm. así. Entonces hay una inocencia, un halo de inocencia muy interesante que lo ha sabido trabajar tan minuciosamente y tan bien, Emanuel, que te juro que podrías pasar por un adolescente más sin ningún problema. Es Gracias, eso muy me bien. alegra mucho Hay escucharlo. cosas que, hay cosas que son forzadas a veces en los actores cuando intentan bajarles la edad y no tiene que ver con el maquillaje, no tiene que ver con el corte de cabello, tiene que ver Completamente. con la energía. Y esa energía de Camilo Granado, esa inocencia, esa ternura que él, inclusive en los momentos en que se revela más adelante, siguen siendo parte de esa etapa de la vida, ¿viste? De esa adolescencia, de ese querer decir, yo tengo y tomo mis propias decisiones, y es maravilloso, ¿te das cuenta? Entonces, creo que el gran peso de todo eso, de tu trabajo, está en llevar todo el tiempo ese personaje bajo ese tipo de características del primero hasta el último capítulo. Es mi percepción, te lo digo como Muchas algo gracias. muy personal. Cuéntame un poquito más, porque sabemos que trabajaban de lunes a sábado, sabemos que trabajaban 12 horas, que era desgastante, pero al mismo tiempo, ¿no? Este enfrentarse a una década
a una década de cual ninguno de ustedes ha vivido, por más que tú digas que eres el más grande de todos, No, no, no la has vivido. tampoco. Porque tendrías que tener mis canas y no las tenés. Yo sí la viví, pero no importa lo que yo viví. Importa ese encuentro. De dónde vinieron tus referencias hacia la época en realidad? Cuéntanos un poquito. Es verdad que había un diccionario de frases y cosas que eran muy alusivas, digamos, del bogotano de esa época. Sí, existía, es verdad, el mito es verdad. Sí existía ese diccionario, creo que no lo compartió Diego R., que fue el asistente, el primer asistente de dirección de Mateo Stivelberg, uno de los directores. Y sí, era un diccionario como primero de palabras de la época y también de de frases, de refranes, que igual el lenguaje, aunque nosotros vivamos acá y seamos colombianos, pues cambia mucho en la historia. Entonces, nos servía mucho nos servía mucho y siempre yo, por ejemplo, recurría a él, lo tenía ahí como en mi celular y recurría a él como cuando me encontraba con textos o cosas que quería modificar o como que quería decir de alguna otra manera o que ni siquiera sabía qué significaban porque Dago las había escrito con ese conocimiento y yo como que no sabía y ahí estaba y era muy útil, ese diccionario existía. También he hablado muchas ocasiones de las entrevistas que le hice a mis papás, como que hablé mucho, un día llamé a mi papá y a mi mamá a decirle como a preguntarle sobre el momento. Ellos la vivieron de pronto un poquito luego, pero igual sentía que me servía mucho como la información que ellos podían tener de su juventud, de cómo habían vivido como esa etapa de conquista, por ejemplo, de fiesta, de colegio. Eh, entonces eso también estaba. Yo me acuerdo que también vi un par de videos, cosas de la época como documentales históricos del país, porque siento que también la serie, y por eso creo que está tan bien hecha, también escrita y también pensada, pues tiene todo el momento referentes históricos muy particulares que la hacen muy interesante. Entonces también había todo el tiempo como, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Qué presidente era? Como qué pasaba en el momento, cómo así que se legalizó la marihuana, cómo así que se habló de legalizar la marihuana. Entonces también había como, como que veía muchos documentales eh, y obviamente pues la investigación literaria que también está ahí todo el tiempo transversal a a la serie. Creo que esas fueron como mis herramientas para la investigación y para meterme en esta época que definitivamente no viví y no conozco pues al 100%. Bueno, no conocías. Hablaste de Dago Ujú. García. Es importante, Dago García, para la gente que no sabe, es el creador de la serie. Él escribió esta serie y muchas de estas referencias son referencias personales, algunas otras Sí. tendrán una licencia justamente para ser adaptadas a los personajes. Dentro de este proceso justamente, ¿no? Tú que debes haber conversado, me imagino, bastante con él, ¿qué es lo que consideras que él quería contar en esta historia, aparte de hablar de la experiencia de haber vivido esta época en particular? ¿Qué cosas eran Pues, importantes para Dago? ¿Por qué las referencias literarias en cada capítulo, digamos? pues te tengo que ser honesto y contarte que yo no hablé tanto con él, paradójicamente. Mis encuentros con él fueron muy pocos. Él es una persona que está muy ocupada y tiene muchos proyectos. Él es ejecutivo, tiene un cargo ejecutivo en Caracol. Entonces, sí, como nuestros encuentros y aún sabiendo que muchas cosas estaban referenciadas con su vida, no, nunca hubo como, bueno, venga, hablemos de esto. Yo de hecho me enteré de que estaba basado en cosas de su vida mucho más adelante. Em, yo por ahí conté una historia hace poquito que yo a él no lo conocía cuando entré a hacer el casting y todo esto y nosotros empezamos a ensayar y había pasado poquitos días después de que me dijeran que me había ganado el casting y yo tuve una visita a Caracol, como a una prueba de vestuario, creo. Y yo entré a Caracol asustado. Esto le pasa a muchos actores y a muchas actrices. De pronto, no sé si todo el mundo lo puede entender, pero uno vive con un miedo constante de que que va a pasar algo, que lo van a echar o que no va a quedar o que el proyecto se va a caer y yo vivía con ese miedo constante, como que yo ya había firmado contrato y yo ya tenía prueba de historia, pero yo decía como no va a pasar, o sea, esto no es real, se va a caer el proyecto, algo pasó, yo tenía miedo, como que yo vivía con miedo todo el tiempo, también yo creo que tiene que ver con
lo grande que es el sueño, como que uno no dimensiona que lo está viviendo. Entonces me acuerdo que yo entro a Caracol a la prueba de historia y me lo encuentro a él por primera vez, yo no lo conocía, pues, obviamente yo sabía quién era él, sabía que había escrito la serie, pero yo nunca lo había visto. Y yo sentía que no me conocía, entonces yo paso y él me dice, ¿qué hubo, Granados? Y para mí fue como la confirmación absoluta de que era el personaje y fue como, hola, y yo solamente tenía que decir como, hola, ¿qué más? Y ya, y él pasó corriendo como siempre, o sea, él todo el tiempo estaba afanado haciendo cosas. Eh, y esa fue como mi confirmación de, uy, ok, ya, esto está pasando de verdad. Y después de eso tuvimos un par de conversaciones, pero de verdad, nada trascendentales ni profundas sobre el texto, así que esa respuesta creo que solamente en este momento la podrá tener él, no me atrevería a decirlo, no sé por qué vienen esos referentes, porque están como que quería plasmar con todo, creo que fue más trabajo nuestro en set con Mateo, con María, de argumentarlo y de investigar sobre eso, pero nunca hubo una charla como con él. No. Eso. Pensé que sí, ¿viste? Porque es muy intencional esto de que cada capítulo Claro. tiene un referente a un libro que Eva recomienda a Camilo o al resto de los chicos, digamos, y la historia está muy conectada con algunas, ¿no? Con algunas estrofas, algunos párrafos Sí, total. del No, libro. y yo ahora que lo pienso, siento que también hay un acto, me parece muy bonito y generoso de libertad en cuanto al texto, como que yo siempre he sentido que hace un año que yo estaba montando una obra de teatro, con la dirigía la misma persona que la escribió, que se llama Jorge Hugo Marín, en La Maldita Vanidad. Él cambió de repente toda la obra mientras la hacíamos. Yo decía, como qué capacidad para abandonar lo que uno escribe, porque yo siempre he creído que donde yo escriba algo, yo no escribo, pero donde yo escribo, yo sería como me dicen el texto así, así, porque me demoré mucho escribiéndolo. Lo mismo siento ahorita con Dago, como que siento que hay una generosidad muy grande, hay una apertura, hay una libertad a esto es lo que yo escribí. Siento que también se hace dramaturgia en el hacer creativo. Y creo que darle esa libertad a las personas que están haciendo para que lo hagan sin ninguna presión, sin, oye, no, es que yo quería decir esto o es que yo quiero que se diga así. Siento que es un acto generoso completamente y es un acto de dejar que fluya lo que yo ya hice, como este es mi trabajo, acá los dejo para que ustedes lo interpreten y lo hagan como quieran. Y así se sentía, como que uno nunca sentía como esto tiene que ser así porque así lo escribió Dago, o esto tiene que decir así, o esto viene de este lugar. Seguramente vendrán para inspirarlo a él y para hacer esta maravilla, pero nunca hubo como esa presión, entonces también me parece como un acto bien generoso. No, sí, la verdad que sí. Yo te digo, el gran éxito de la serie, bajo mi óptica, está justamente en reflejar una sociedad que es muy parecida en América Latina, por lo menos en Bolivia, las cosas que ustedes representan en la serie, me tocó vivirlas acá y hay muy parecido el tema del bullying, el tema de los tabú, de los temas tabús, el tema del abuso de poder de algunos estudiantes, y viste esto de tratar de ganar terreno a través de la violencia y todas estas cosas que es muy del latinoamericano. Entonces, Mm. inmediatamente la serie sale a la luz, prácticamente la gente que empieza a verla va más allá del referente de la época, va hacia una situación que nos identifica, que nos identifica en esa época contextualmente y en la época de hoy hasta ahora, porque hay cosas como esas que se siguen llevando y que la gente de repente debería concientizarse. Entonces, uno entra mirando la primera vez porque es una comedia, pero creo que el gran mensaje se vuelve evidente a cada capítulo y eso también hace que la serie tenga una plusvalía enorme, ¿no? Y haya De obtenido el acuerdo. éxito que tenía, porque si fuera una comedia por comedia solamente para que podamos distraernos un rato, de repente sería irrelevante, pero no lo es. Y De acuerdo. el gran hilo conductor está en eso, las referencias literarias, los personajes literarios, las situaciones, o sea, todos estos elementos conjugados le han dado a la serie justamente esa sazón que se puede decir para convertirla en un producto único y que llama la atención inclusive en países que no son de América Latina. Tengo entendido, y vi tu live el otro día,
y vi Ok, todo lo que actuaste. Sí, entré y opiné algunas cosas, pero nadie me leyó, no importa, había mucha gente opinando. perdón. No, 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 no pasa nada. Lo había visto porque acababa también de grabar un día antes con los chicos, había grabado con Sergio, con Mateo, ¿no? Y con Cristian Cristian Daniel o Ok, Cristian. yo, Cristian David, yo tengo que confesar que tampoco soy muy bueno en los lives, entonces para mí fue mi primer live y yo estaba como, ¿qué es esto? Yo no podía, yo no sabía, o sea, de verdad te admiro mucho, era como, yo no sabía qué hacer, qué preguntar, porque además yo me metieron ahí a liderar eso como sin ni siquiera saber y era como, leo todos los comentarios de gente que está escribiendo cosas muy lindas o le doy entrada a otra persona o hablo o respondo, entonces, perdón a todas las personas, a ti y a todas las personas que no respondimos, es difícil, es muy difícil. En estas cosas, Emma, yo he aprendido algo, ¿viste? Yo tampoco soy mucho de conocer esto, pero creo que hay que dejarlo fluir, ¿no? Total. Cuanto más sos vos, cuanto más podés entregarte y hacer de este momento algo divertido, pero que al mismo tiempo pueda hablar del tema que se quiere hablar, y vos hablaste no solamente con tus compañeros de elenco, hubo una directora, hubo gente de maquillaje, gente de caracterización, a lo último, si no me equivoco, fue un director más, o sea, estuvo Sí, Julián por ahí también. Julián es mi amigo ya hace algún tiempo, tuve la oportunidad de ok. entrevistarlo en las épocas de Pálpito y hemos estado chateando en estos días también. Me hubiera encantado que entre a este live, pero por una Ah, cuestión de agenda, pues me dijo, mira, mandale un abrazo grande a Emanuel, pero te la voy a ay, deber, me dice. Así que, nos la Emma, deberemos, nos la vemos. qué alegría de verdad y qué momento bonito que están viviendo todos ustedes. Felicidades, sé que la segunda temporada está ahí, quiero decir, confirmada ya está. No te voy a preguntar Sí, qué va a pasar porque lo tengo claro que ustedes dijeron que el guión aún no ha sido entregado, así que no se sabe si, exacto. si Camilo se va a los Estados Unidos en busca de Eva, si se queda y para ver qué pasaba con la hermana de Salcedo, no sé, todas esas cosas. No voy a hablar nada porque pues, hay gente que de repente no la terminó y dice, ah, este Claro. tonto nos está contando todo, ¿no? Un poquito de Francisca Esteves, ¿cómo fue esta parcería entre vos y ella? Ay, pues Francisca es muy bella. Francisca es una niña hermosa con mucho talento. Yo todos los días me impresionaba mucho de lo talentosa que es, porque además, como nos llevamos 10 años, prácticamente era como que yo la veía con eso, como con ojos de, es muy chiquita y es muy talentosa. Es como, siempre lo admiraba mucho. Y era delicioso trabajar con ella, era sentirse escuchado de una manera muy honesta. Yo siento que Francisca es una niña que vive la escena como desde un presente muy particular y eso la hace como un gran regalo estar al frente de ella actuando. Yo me acuerdo mucho de la historia como con ella, yo no la conocía a ella y yo sé el primer y único callback que tuve después como de un casting virtual, tuve un callback y ella estaba y yo no sabía que ella era, yo no sabía que ella estaba escogida, pero solamente cuando ya prendió la cámara ella estaba como así, sonriendo. Y yo la miré y yo decía como, ah, qué fácil actuar así, incluso en cámara, porque actuar en cámara es difícil, o sea, actuar como en virtual, porque los castings en ese momento los hicimos virtuales, pues era muy complicado y era una escena como de, yo me le declaraba o algo así, ya no me acuerdo, y era como, pues, qué fácil actuar con alguien que te está entregando esto, que finalmente es una energía tan linda. Me acuerdo que se acabó el casting y ella me escribió y me dijo como, oye, no te conozco, pero el casting estuvo increíble. Y yo como, gracias. No, no sé si fueron esas palabras explícitas, pero como, sí, que no te conozco, que no sé, bueno. Y yo, bueno, gracias, qué rico. Y yo como que no entendía muy bien. Y desde ese primer encuentro ya yo siento que hubo una química muy grande, de una amistad muy bonita que se sigue fortaleciendo aún hoy. Y ya en el trabajo sí, era eso que te acabo de decir, como un regalo enorme poder estar al frente de ella, como eh, siendo como consciente y siendo partícipe de su forma de estar en escena. Entonces fue muy bello, compartíamos también muchos momentos por fuera, salíamos, como te dije, no solamente con ella, sino como con todo el crew. Es muy divertida, teníamos sesiones de chismes y de hablar muy largas mientras esperábamos escenas, entonces no, pues fue un trabajo divino en muchos momentos de estar enamorado de verdad, no tenía que actuar no por el amor romántico, sino como por el amor y la admiración que de verdad había. Entonces, pues nada, la admiro mucho y hay mucho amor por ella.
La pregunta que no puedo callar, ¿cómo era Emanuel en la época del colegio? ¿Era popular? ¿Era tímido? ¿Se parecía en algo a Camilo? Nada, no sé. Contame. Uy, esa es una muy buena pregunta, no me la habían hecho. Sin embargo, el otro día hablé de mi época del colegio y hice una confesión y la vuelvo a hacer y es que yo odié la época de mi colegio. La odio con todas mis ganas. Creo que me falta mucha terapia para poder superar esa época porque todavía siento que hay en mí mucho dolor frente a esa época. Creo que la pasé muy mal, la pasé muy, muy mal. Siento que viví muchos momentos. Hubo como el primer momento de primaria que era como un niño ahí raro, extraño, de simplemente la pasaba, pero después cuando empezó el bachillerato la pasé muy mal porque era un colegio demasiado conservador que quería finalmente como adoctrinar sobre unas conductas con las que yo ya no, yo ya hacía teatro porque yo empecé a hacer teatro desde los 7 años, entonces de todas formas era el niño raro, me la montaban mucho, me hacían mucho bullying. eh, También porque mis amigos eran casi siempre niñas, fueron siempre niñas, entonces todo el tiempo me molestaban por gay, me molestaban por raro, era como una cosa extraña y aunque me quedan amigos muy particulares y amigas muy particulares de esa época, sí, yo tengo un recuerdo con el colegio de decir como, uff, qué pereza, la pasé muy mal. Creo que nos falta mucho en Colombia y seguramente en Latinoamérica mejorar como en cuanto a la educación y cuanto a estos sistemas de adoctrinar y como de pensar que tienen que salir jóvenes todos iguales, cuadrados, con una misma forma de pensar. Y siento que eso a mí me daba muy duro porque era como eso, lo que te digo, yo venía a hacer teatro, venía de amigos que eran completamente diferentes y distintos a mí y era muy raro llegar a este ambiente de todos tenemos que ser homogéneos y todos tenemos que ser iguales y peinarnos iguales y tener un uniforme igual y si te subes la falda un poquito y si no te pones la camisa y si no está por dentro, era como, uy, me costaba mucho todo. Piensa, Entonces, piensa en algo, Emanuel. Esa gente es la gente que te aplaude hoy día con admiración. Esa misma gente que te ojalá. decía, claro que sí, te juro. Y esa gente Sí, sí. involuntariamente te reconozca o no de la época del colegio, o por lo menos sus hijos deben decir, wow, ese es un ganador, me gustaría ser como él. O sea que mira el proceso que tuviste que pasar para llegar a ser la persona que sos. De repente, si la vida no te hubiese tratado tan dura, no te hubieras esforzado más para ser este ser maravilloso que hoy sos y que estás generando una admiración no solamente en tu país, en todo el mundo. Emanuel, con estas palabras quiero encerrar, agradecerte, pero enormemente, recomendar a la gente que por favor no deje de ver, de perderse la oportunidad de ver una historia que va más allá de hacerlos reír un rato, es una historia, es lo que yo llamo de humor inteligente, se llama La Primera Vez y ya es parte de la plataforma de Netflix. Y nuestro invitado de esta noche, que es esta figura que, como digo, todo el mundo se lo quiere llevar a casa. Es tierno a morir, ¿eh? Manuel Restrepo, muchas gracias. Vladimir, a ti, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá, qué rico saber que la primera vez la están viendo en Bolivia, en toda Latinoamérica. De verdad, a mí solamente me queda mucha, mucha, mucha gratitud. Y gracias por tu invitación y por tus palabras tan generosas. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes, mis amigos, muy buenas noches y feliz fin de semana.